Muy buenos días y sean todos bienvenidos a la Iglesia Bíblica desde casa. Es hermoso poder compartir como familia en la fe que somos un domingo más en este día tan especial que el Señor seguramente va a bendecirnos como iglesia que somos. Así que vamos a empezar teniendo el tiempo de los anuncios. Recordarte que los días martes a partir de las 20 horas estamos teniendo nuestra escuela bíblica desde casa. ¿Sí? Tenemos como profesor a Daniel Ubel con el tema El Sermón del Aposento Alto. Sin lugar a dudas es de mucha bendición este estudio que estamos teniendo y realmente te animo, querido hermano, querida hermana, que puedas estar participando porque vas a aprender muchísimo acerca de la palabra de Dios. Tenemos una tarea pendiente que es leer el capítulo 6 del libro El Aposento Alto, que si no tenés el libro podés entrar en la página web de la iglesia y descargarte, porque sin lugar a dudas este libro va a ser de mucha bendición para tu vida. Te esperamos este martes a las 20 horas por el canal de YouTube para seguir con nuestra tercera clase de la escuela bíblica. A todo el grupo de jóvenes de Más 18 los esperamos este viernes 13 de noviembre para festejar todos juntos el 10º aniversario de Más 18. Sí, cumplimos 10 años como ministerio de jóvenes mayores. Así que este viernes 13 a partir de las 20:30 horas vía Zoom vamos a estar festejando el cumpleaños de Más 18. No podés faltar. Y atención a todos los miembros de la Iglesia Bíblica que el domingo 15 de noviembre vamos a estar teniendo nuestra asamblea extraordinaria. Sí, después de nuestro culto vamos a estar conectándonos vía Zoom para poder tener y llevar a cabo nuestra asamblea. Tu presencia es muy importante, querido miembro. Te va a estar llegando ese mismo día el link privado de la reunión vía Zoom, así que tenés que estar conectado. Si tenés algo ese día, cancelalo porque la asamblea extraordinaria va a ser muy importante para poder charlar y decidir cosas juntos como iglesia. Así que te esperamos el domingo 15 de noviembre después del culto, querido miembro, para poder participar de la asamblea extraordinaria. Y ahora vamos a pasar a un tiempo diferente y especial. ¿Qué nos tendrán preparado en sus mates? Vamos a averiguarlo todos juntos. Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Bueno, ahora en esta mañana me va a estar acompañando Luchi. Bueno, para mí Luchi es Luis. Luis, ¿cómo estás? Bien, y bien. ¿Y vos, Lean? ¿Cómo estás? Todo tranquilo, todo tranquilo. Me alegro que andes bien, amigo. Bueno, contame un poquito, quizás ya la mayoría sabe, pero contanos ¿en qué ministerio estás sirviendo? Bueno, actualmente estoy sirviendo en el ministerio Club Bíblico junto con los adolescentes, así que estoy sirviendo en ese ministerio. Buenísimo. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué aplicación, qué plataforma están usando ahora para hacer las reuniones? Bueno, después de pasar por todas las plataformas digitales, estuvimos usando Google Meet, Instagram, diferentes plataformas, pero llegamos a quedarnos en Zoom. Así que actualmente estamos con la plataforma Zoom y hacemos las reuniones por ahí. Buenísimo. Sí, servimos en el mismo ministerio, así que sí, pasamos por todos lados. Muy bien. ¿Y qué material están usando con los chicos? Bueno, estamos usando el material de Palabra de Vida Argentina. Actualmente arrancamos una nueva serie de la cual va a hablar de los atributos de Dios y es un tema en el que los chicos van a poder aprender de aquellos atributos y poder aplicar aquellos atributos a su vida. Buenísimo, buenísimo. Todo esto este mes. Todo eso este mes, así es. Buenísimo. Tal cual. Va a estar muy bueno. Y en estos meses, Luchi, ¿pudieron tener noches especiales como se hacía de manera presencial?
Sí, la verdad que gracias a Dios pudimos tener dos noches especiales. La primera fue de Harry Potter, así que tuvimos una noche llena de magia. Y después finalizamos con lo que es el concurso bíblico. También tuvimos una noche especial ese día, ya que se finalizó el concurso bíblico, que estuvo muy bueno, porque no solamente los chicos pudieron ganar premios, que fueron dos los ganadores, sino que también pudieron aprender acerca de la palabra de Dios, que es lo más importante, ¿no? Que también memorizar las escrituras y tener su tiempo diario cada día con Dios. Sí, la verdad que fue un concurso muy lindo. Vi que se pusieron mucho las pilas. La verdad que sí, fue muy lindo. Y, y en cuanto a estas noches especiales, ¿pudieron asistir nuevos chicos? Gracias a Dios sí pudieron asistir dos chicos nuevos, así que eso fue increíble, porque no lo esperábamos, pero bueno, Dios nos sorprende cada día, así que pudieron asistir esos dos chicos nuevos. Buenísimo. Gracias, amigo. Y te voy a hacer la última pregunta y después te dejo disfrutar de la reunión. ¿Tenés motivo de oración? Sí, bueno, primero quiero que estén orando por cada uno de los jóvenes, porque en este tiempo, la verdad que a pesar de que tienen mucho tiempo libre, eso juega en contra muchas veces porque se pueden distraer con diferentes cosas o por ahí la agarra lo que se puede decir fiaca o no asistir a las reuniones que pensamos que era un poco más fácil, pero la verdad que es totalmente diferente, es muy complicado y orar por ellos, ¿no? Orar para que ellos no solamente puedan buscar a Dios el sábado, sino que ellos puedan buscar a Dios los días de semana también, ¿no? Que de eso se trata, de buscar a Dios cada día. Y también por cada uno de los colaboradores, para que Dios nos dé sabiduría en este tiempo, porque también así como ellos necesitan de Dios, nosotros también lo necesitamos, ¿no? Para poder llevar a cabo este ministerio en el cual Él nos puso sin merecerlo. Así que eso. Buenísimo. Gracias, amigo. Bueno, gente, No, nos no. estamos viendo y vamos a seguir disfrutando de la reunión. Un saludo. Nos vemos, chao. Y ahora vamos a pasar al tiempo de alabanzas a nuestro Dios. Me gustaría que me acompañes al primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, que nos dice lo siguiente. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Esta es una oración del rey David, ya prácticamente en sus últimos días, antes de entregar el reino a su hijo Salomón. Convoca a todo el pueblo y con todo el pueblo alrededor dice esta oración que no solamente engloba una oración sencilla, sino que presenta una gran amplitud majestuosa y plena muestra de adoración, alabanza y expresión de gratitud de parte suya, que repudia todo mérito humano y declara la dependencia humana de Dios. Revela no solamente también eso, sino que revela la humillación y la confesión y dedicación personal a Dios. En síntesis, David reconoce que todo le pertenece a Dios, que todo lo que él había logrado y el pueblo había logrado en ese momento había sido por el poder de Dios. Tenían a un Dios todopoderoso al lado. Y David reconocía y entendía eso y transmitía eso al pueblo que estaba alrededor suyo. De la misma manera, nosotros también debemos entender que todo lo que tenemos es gracias a ese Dios poderoso, a ese Dios que nos ama, nos cuida y nos da todo lo que realmente necesitamos. Vamos a cantar la siguiente canción que se llama Dios Poderoso. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó,
movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir y truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiar al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Qué hermosa canción que pudimos cantar a nuestro Dios. Realmente tenemos a un Dios poderoso. Antes de cantar la segunda canción, también quiero animarte a que puedas ahora alabar de forma diferente al Señor. Y esto es con tus ofrendas y también con tu diezmo. En la descripción del video te vamos a dejar un link que te va a llevar a la página de la iglesia y te va a indicar las maneras en las cuales podés hacer llegar tus ofrendas y tus diezmos al Señor. Así que te animo a que podamos participar como iglesia de este tiempo. Y ahora vamos a pasar a la última canción y vamos a cantar y alabar a nuestro Dios con esa canción que dice: cuán grande es Dios.
vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey
Muy buenos días, hermanos. Qué privilegio poder estar nuevamente con ustedes en esta mañana y qué privilegio estar juntos para compartir la palabra de Dios. Estamos acá con mi esposa Ana, con mi hijito Natán, muy felices y siempre agradecidos por sus mensajes, por su cariño, por sus oraciones por nosotros. También les extrañamos y estamos expectantes con las noticias que escuchamos estos últimos días, que quizás pronto podamos reencontrarnos, podamos volver a vernos, podamos volver a tener nuestras reuniones presenciales. Entonces, continuemos orando por esto, sigamos orando y clamando al Señor para que pronto la situación siga cambiando, siga mejorando y tengamos la oportunidad de reunirnos todos juntos, porque realmente les extrañamos muchos. Quiero comenzar en esta mañana haciéndote una pregunta. Así que, si estás listo, quiero que me respondas a través del chat ahora mismo. La pregunta es la siguiente. ¿Quién de ustedes, atención, quién de ustedes es rico? Vamos, no seas tímido. Si sos rico, quiero que lo coloques ahora ahí en el chat. Y también, hermano, si vos conoces a otro hermano que es rico y no lo quiere decir, quiero que pongas ahí, el hermano tal es rico. Así vamos todos y le visitamos. Y es que, como sabes, este mes comenzamos a estudiar una nueva serie que llamamos Somos Ricos. Y a veces, muchos de nosotros decimos, pero yo no soy rico. Bueno, justamente estamos descubriendo cómo la palabra de Dios nos muestra que somos ricos en Cristo Jesús. En esta mañana vamos a descubrir que somos ricos en misericordia. La semana pasada estuvimos viendo las riquezas de la gracia de Dios, pero en esta mañana vamos a considerar las riquezas de la misericordia. Se cuenta de una modesta empleada que trabajaba en una muy importante tienda en la ciudad. Tan humilde era que no podía comprar nada en esa tienda en la que trabajaba. Pero de un día para el otro la situación cambió y un día esta mujer llega a la tienda y hace una compra de más de 10.000 pesos. ¿Qué es lo que había cambiado? Se había casado con un hombre rico. Y ahora todas las riquezas de él eran también de ella. Ya no necesitaba trabajar, ya no necesitaba seguir ahí pasando necesidades. Ahora tenía todas las riquezas a su disposición. Y es un poquito lo que pasa con nosotros. Si nos miramos a nosotros mismos, somos miserables y pobres. Y no hay nada valioso en nosotros. Pero en Cristo somos ricos. Y de eso se trata esta serie. Somos ricos según las riquezas de su gracia, escuchábamos la semana pasada. Y en esta mañana vamos a entender un poquito más que somos ricos por la misericordia de Dios y en las riquezas de la misericordia de Dios. Vamos a orar y vamos a compartir un tiempo juntos con la palabra de Dios, descubriendo la riqueza de la misericordia de Dios. Oramos. Y así, Señor, venimos delante de ti, sabiendo que estás en este momento con nosotros, sabiendo que escuchás nuestras oraciones. Y por eso te ruego, Señor, que tomes tu palabra, que tu Espíritu Santo traiga tu mensaje a nuestro corazón, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Somos ricos en misericordia. Y cuando pienso en la misericordia de Dios, pienso en tres aspectos de nuestra vida: en la salvación, en el sufrimiento y en el servicio. Probablemente haya más, pero en esta mañana quiero hablarte de estos tres aspectos en que vemos la misericordia de Dios en nuestra vida. Empecemos hablando de la salvación. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículos 3 al 5. Éramos por naturaleza hijos de ira, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 2 que éramos por naturaleza hijos de vida. Empieza diciendo el capítulo 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Éramos por naturaleza hijos de ira, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio juntamente con Cristo vida. Nos dio vida. La vida eterna, la salvación, es algo que tenemos por la misericordia de Dios. Esto es lo que Pablo le dice a los Efesios. Y de esto habla toda la Biblia. Cuando vamos a Tito 3:5 dice que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y también en Pedro, 1 Pedro 1:3, va a decir: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. La misericordia de Dios tiene que ver con la salvación. Cuando pienso en la riqueza de la misericordia de Dios, lo primero que viene a mi mente es: por su misericordia, por esa riqueza, soy salvo. Yo necesito entender la misericordia de Dios. El problema creo que es que nos cuesta entender la misericordia de Dios, porque nos cuesta entender qué es misericordia. La palabra misericordia viene del latín y significa que el corazón se acerca a alguien que es miserable, que el corazón siente y se duele por la miseria de alguien. ¿Ves? La palabra misericordia tiene relación con nuestra miseria. Somos miserables delante de Dios, pero Dios ha derramado su corazón y en su corazón ha sentido dolor por nuestra miseria y nos ha alcanzado, nos ha salvado. De esto se trata la misericordia de Dios en nuestra vida. Esa riqueza de la misericordia de Dios que nos hizo salvos. Pero para entender un poquito más, quiero que veamos qué es una persona miserable, qué es una persona que necesita misericordia. Y veamos un poquito en la palabra de Dios esto. Dice en Mateo 9:27 que pasando Jesús de allí le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Recuerda esto, 2 ciegos diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Luego, Mateo 17:15 dice: Señor, ten misericordia de mi hijo que sufre ataques y padece muchísimo. Acá tenemos a un padre desesperado clamando al Señor por misericordia por su hijo. Y por último veamos un pasaje más, en Mateo 15:22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada. Acá vemos 3 ejemplos de la misericordia de Dios. Primero encontramos 2 ciegos. Ahora, no pienses en 2 ciegos en nuestro contexto actual, donde una persona que es ciega tiene acceso a la educación, puede desarrollar una vida casi normal, más allá de las limitaciones que pueda tener por su condición física. Pensá en los ciegos en los tiempos de Jesús. Un ciego en aquellos tiempos era un mendigo. Era alguien que no podía trabajar, que no tenía educación, que no podía valerse por sí mismo, que generalmente vivía de las limosnas de la gente. Acá tenemos 2 ciegos que estaban ahí al costado del camino pidiendo limosnas y que escucharon que Jesús pasaba por ahí. Y clamaron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Después nos encontramos con un padre desesperado porque su hijo, con una condición psiquiátrica quizás, o con una condición neurológica, sufría ataques frecuentes, ataques que ponían en riesgo su vida y hacían su vida miserable. Y este padre veía la vida de su hijo, que poco a poco se acercaba a la muerte. Desesperado va a Cristo y le pide misericordia por su hijo. Por último, lo que vemos es una madre desesperada. Una madre que va a clamar misericordia. No es parte del pueblo de Israel, es extranjera y sabe que no merece recibir nada del Mesías. Pero está convencida de que solamente la misericordia de Dios puede salvar a su hija, que es atormentada por un demonio, dice el texto, atormentada espiritualmente. 3 situaciones distintas en que vemos la misericordia. En las 3
vemos a un miserable que está pidiendo por misericordia, a un mendigo, a un ciego que no puede valerse por sí mismo y busca la misericordia de Dios, a un padre desesperado por la vida de su hijo, cuyos ataques le están llevando a la muerte, y a una mujer desesperada por la vida de su hija que está atormentada espiritualmente, atormentada por un demonio. ¿Ves? Cuando nos detenemos a pensar un poquito los casos de estas personas, las personas que expresan esta necesidad de misericordia, entendemos lo que es ser miserable. Así éramos cada uno de nosotros delante de Dios. Miserables en nuestra condición perdida como mendigos, incapaces de valernos por nosotros mismos en lo espiritual. Sufriendo en agonía como un padre sufre por un hijo enfermo. Y desesperados, indignos de recibir nada porque somos extranjeros y alejados de Dios. Pero entonces nos acercamos a Dios por misericordia. Esa es la misericordia de la salvación. A veces tomamos la salvación como algo tan común y corriente, ¿verdad? Quizás conocimos al Señor hace muchos años y ya nos olvidamos lo que éramos sin Cristo. Pero por un momento detenete a pensar qué sería tu vida sin Cristo. ¿Dónde estarías sin Cristo? Sin la misericordia de Dios en tu vida, esa misericordia para salvación. ¿Qué sería de nosotros? Porque no había forma de salvarnos a nosotros mismos. Nos salvó, dice, porque no era posible que nuestras obras nos salvaran. Nos salvó porque Dios es rico en misericordia, dice Pablo a los Efesios. Bueno, en esa misericordia veo nuestra salvación. Veo la preciosa salvación que tenemos, la vida eterna que tenemos, esa bendita esperanza, dice Pedro, que tenemos porque Dios fue misericordioso. Entonces, quiero que cambies en esta mañana esa forma de pensar que tenemos y podamos pensar en la riqueza de la misericordia de Dios en nuestra vida, cómo fuimos enriquecidos por Cristo. Cristo, que dice Pablo a los Corintios, se hizo pobre siendo rico, para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. Vos y yo hemos sido enriquecidos por la misericordia de Dios en salvación en nuestras vidas. Pero en segundo lugar, veamos la misericordia de Dios en medio del sufrimiento. Qué difícil hablar de sufrimiento en estos días, en que hemos sufrido tanto, en que hemos perdido tanto. Allá por marzo, el 20 de marzo, comenzaba en Argentina esta cuarentena, que ya en otros lugares del mundo había afectado la pandemia y había entrado en crisis a cada persona afectada. ¿Y de qué manera golpea nuestro país? Al principio no éramos conscientes, lo veíamos, nos reíamos, pero cuando llegó a nuestra puerta tomamos conciencia de lo que es el sufrimiento. Todos hemos sufrido, todos hemos perdido de una forma u otra, porque quizás no te has enfermado, pero hemos sufrido pérdidas, algunos pérdidas de trabajo, pérdidas económicas, otros han sufrido la pérdida de su salud, la pérdida de un ser querido. Estamos viviendo una pandemia, una crisis mundial que nos ha sumergido en el sufrimiento. Qué difícil hablar de esto en este tiempo en particular. Sin embargo, vemos ahí la misericordia de Dios. Dios nos ha enriquecido con su misericordia en medio del sufrimiento. Pero vamos ahí en la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. La Biblia habla muchísimo acerca de esta palabra, tribulaciones. Aparece una cantidad enorme de veces en la palabra. 395 veces encontramos la palabra tribulaciones en la Biblia. Y cuando vamos a ver alguna de ellas, creo que nos podemos identificar. En Hechos 14:22,
Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Habla de muchas tribulaciones. Luego en 1 Tesalonicenses vuelve a decir que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y finalmente en Hebreos termina diciendo, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Y es que la tribulación, el sufrimiento, nos pone a la par con los demás. No importa si tenés más o menos estudios, si tenés más o menos dinero, si tenés una familia o estás soltero, no importa realmente nada, la tribulación nos pone a todos parejos. Todos sufrimos, todos pasamos por momentos difíciles y pasamos por situaciones semejantes unos con otros. Estamos viviendo un tiempo de tribulación. Y es difícil hablar del sufrimiento, porque nadie comprende realmente tu sufrimiento más que Dios. Solamente Dios sabe lo que sentís, sabe cómo pensás, cómo vivís y cómo sufrís este tiempo especial que nos toca vivir y los sufrimientos que has vivido a lo largo de tu vida. Nadie puede decir entiendo tu sufrimiento. Eso es mentira, no hay nadie que sepa, nadie se puede poner en tu lugar. Yo puedo sufrir de una manera muy diferente a la tuya. Y la misma circunstancia nos puede hacer sentir muy distintos. Qué difícil es transitar el sufrimiento. Ahora Pablo dice una y otra vez, habla de las muchas tribulaciones. Y en las tribulaciones es interesante porque él habla de tres cosas diferentes. En primer lugar, vemos que en la palabra de Dios, él dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Hay gloria en la tribulación. Sí, porque la tribulación, dice, produce paciencia. Entonces Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Hay gloria. Pero además dice, nos gozamos. Dice, estoy lleno de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Hay gozo en la tribulación. Hay gloria, hay gozo. Pero también en la tribulación hay guía. El salmista dice, este Dios, nuestro Dios, eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Dios nos guía aún más allá de la muerte. Dios nos guía en la tribulación. Nos ayuda a vivir y a transitar el momento difícil que estamos viviendo. Si necesitábamos antes entender, ahora necesitamos encontrar misericordia. Cuando atravesamos el sufrimiento, necesitamos encontrar la misericordia de Dios. Encontrarnos con ese Dios de misericordia, con ese Padre de misericordia, que puede consolarnos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay un trono de gracia. La semana pasada hablábamos de esto y hoy necesitamos volver a recordarlo. Hay un trono de gracia al que puedo acudir para alcanzar misericordia. Necesitamos encontrar misericordia. ¿Estás pasando un tiempo de sufrimiento? ¿Has perdido algo muy valioso? ¿Has perdido un ser querido? ¿Has perdido tu trabajo? ¿Has perdido tu tranquilidad? ¿Tu paz? ¿Has perdido tanto? Necesitamos encontrar misericordia. En la persona de nuestro Señor Jesucristo hay una riqueza de misericordia para nosotros. Pero tenemos que ir a Él, que acudir a ese trono para alcanzar misericordia y hallar gracia, para ser socorridos de manera oportuna, dice el texto. Fíjate que la misericordia de Dios nunca llega tarde. El socorro de Dios es oportuno, llega en el momento en que más los necesitamos. Y quizás este sea el momento en que más estás necesitando la misericordia de Dios. Escúchame bien, hay gracia y hay misericordia de Dios. Hay riqueza en Dios de gracia y misericordia para este tiempo especial de sufrimiento en tu vida. Pero necesitas acudir al trono de la gracia y hacerlo con confianza. El autor ahí, el escritor a la carta a los Hebreos dice, acérquense confiadamente
a este trono de gracia para alcanzar misericordia. Que esta mañana puedas encontrarte con la misericordia de Dios. Esa misericordia que se mostró en la salvación. Esa misericordia que se muestra cada día de nosotros en medio del sufrimiento. Pero hay más misericordia, porque también la misericordia de Dios se muestra en el servicio. Cuando hablo de servicio, no me refiero solamente a aquellos que están sirviendo en algún ministerio de la iglesia. No estoy hablando de si sos maestro en la horita feliz, o sos colaborador del club bíblico, o estás ahí sirviendo en Más 18, o en el ministerio femenino, o cualquier otro ministerio de la iglesia. No, cuando hablo de servicio, hablo de nuestro servicio a Dios. Dice la palabra de Dios, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia de Dios que hemos recibido, no desmayamos. Pablo habla de este ministerio, el ministerio es el servicio. Bueno, cada uno de nosotros tiene un ministerio. Todos nosotros tenemos una oportunidad de servir a Dios. Ahora, hay diferentes maneras en que normalmente pensamos en cuanto al servicio. A veces vemos el servicio como un deber, una carga pesada que yo tengo que cumplir. Yo tengo que servir a Dios. Qué sufrimiento el mío, porque es difícil el servicio y todo lo que tengo que hacer y con tantas cosas que tengo. Algunos ven el servicio como un deber. Pero qué interesante, porque el Señor Jesucristo dijo que su yugo era fácil de llevar. No era pesada la carga que Él tenía para nosotros. Cuando vemos el servicio como una carga pesada, hay algo que no estamos viendo correctamente. Algunos lo ven como un deber, otros lo ven como un derecho. Dice, yo, obvio que tengo el derecho de servir a Dios porque yo tengo mucha preparación, quizás estudié en un instituto bíblico o soy creyente hace 50 años y tengo una gran trayectoria o vengo de una familia en la que mi papá fue pastor, mi abuelo fue pastor, mi bisabuelo fue pastor, entonces obviamente yo tengo el derecho de servir a Dios. Si tenés esa mirada con respecto al servicio, con respecto al ministerio, quiero decirte que estás muy equivocado. Ninguno de nosotros tiene derecho de servir a Dios. Ninguno de nosotros es digno de servir a Dios. Juan el Bautista decía que él no era digno de desatar la correa del calzado del Señor Jesucristo. Ni ese servicio era digno de brindar al Señor Jesucristo. Nosotros no somos dignos de nada. No tenemos derecho de servir a Dios. Entonces, también es una perspectiva equivocada. Si crees que el servicio es un deber, una carga, o que el servicio es ahí un derecho, es una perspectiva equivocada. Creo que la perspectiva correcta, la que el apóstol Pablo nos muestra, es el servicio como deuda. Es nuestra deuda por la misericordia de Dios. Empezamos leyendo 2 Corintios 1, 3 y 4, pero no terminamos el versículo. Vamos a ver cómo termina el versículo 4. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Acá coloqué el versículo en otra versión, para que sea un poquito más claro. Él nos consuela, dice el versículo 4. Nos consuela de nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a otros. ¿Cómo? A través del mismo consuelo que recibimos. Por eso digo que el servicio es una deuda. Recibimos esta oportunidad de servir a Dios por misericordia. No teníamos derecho a servir a Dios. No éramos dignos de servir a Dios, pero Pablo dice que lo recibimos por misericordia. Según la misericordia de Dios que recibimos esta oportunidad de servir a Dios, este ministerio. Así lo dice Pablo. Y ese ministerio, ese servicio es una deuda. ¿Por qué una deuda? Porque nosotros recibimos la misericordia de Dios en nuestra vida y entonces la debemos a otros. Cuando otros pasan por momentos difíciles, podemos abrazarlos con la misericordia de Dios. ¿Ves? Si has perdido tu trabajo, quizás un día vas a poder abrazar y consolar a un hermano que perdió su trabajo.
Si te has enfermado en esta pandemia, quizás puedes consolar y abrazar a un hermano que se ha enfermado. Si has perdido un ser querido, quizás puedas entonces abrazar y consolar a otro hermano que ha perdido un ser querido. La misericordia de Dios que hemos recibido nos capacita para poder mostrar la misericordia de Dios a otros. El consuelo de Dios que recibimos en nuestra vida es el mismo consuelo que podemos dar a otros que atraviesan una situación difícil. Por eso el servicio es una deuda. El servicio, no el de los títulos, no el servicio de ser líder de tal, o colaborador allá, o maestro en tal. No, el servicio de servirnos unos a otros. ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Estás sirviendo a nuestro Señor Jesucristo? Porque el servicio es una deuda. El servicio es algo que recibimos por misericordia y lo debemos. Pablo decía que era deudor. Él decía que era deudor a griegos y a no griegos. Él decía, soy deudor a todo el mundo. Me debo a ustedes, decía a los romanos, y a todos. Y así nosotros nos debemos el uno al otro. Servíos unos a otros por amor, decía Pablo. Porque cuando nos servimos, cumplimos con esa deuda de misericordia. Misericordia que recibimos y misericordia que podemos dar al otro. El servicio es extender la misericordia de Dios. Extenderla a los demás. ¿Ves? Cuando hablamos de misericordia, hablamos de la misericordia en la salvación. Y tenemos que entender que somos miserables, pero Dios nos alcanzó por su misericordia. Y nos salvó, y nos dio una esperanza y una vida eterna. Y nos acompaña cada día en el sufrimiento. Y entonces necesitamos encontrarnos con la misericordia de Dios. Te invito hoy a encontrarte en el trono de la gracia y a alcanzar esa misericordia que tanto nos hace falta. Pero finalmente, cuando hemos recibido misericordia, tenemos que extender la misericordia de Dios a otros. Porque nos servimos a unos a otros y así brindamos la misericordia de Dios a los que están sufriendo, a los que están pasando por un momento difícil. Hermanos, somos ricos en la misericordia de Dios. No andemos ahí lamentándonos como mendigos, porque Cristo nos ha enriquecido. Para que fuésemos ricos, Él se hizo pobre. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9 dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Y por su pobreza fuimos enriquecidos. Enriquecidos en gracia y enriquecidos en misericordia. Que la misericordia de Dios, que se muestra en la salvación, que se muestra en el sufrimiento y que se muestra en el servicio, sea algo que puedas experimentar día tras día. Que puedas aferrarte a eso, que puedas entenderla, que puedas encontrarla y que puedas extenderla. Muchas gracias, hermano, en esta mañana por acompañarnos en este tiempo juntos con la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Gracias por tu presencia y por tu participación en esta mañana. Realmente fue de mucha bendición la reunión del día de hoy. Los esperamos el próximo domingo y deseamos que tengan una linda y bendecida semana. Que Dios los bendiga.